cuáles son los efectos de las descargas atmosféricas en nuestras líneas. Primero vamos a empezar diciendo que sí, muchos rayos en la Tierra, pero no todos los rayos caen en la línea. No todos los rayos caen en la línea. Unos cuantos caen. Luego, no todo rayo que cae a la línea provoca disrupción. Ahí ves el rayo que cae a la línea es una corriente, unos kiloamperios pequeños, 10 kiloamperios. Los aisladores pueden resistir eso. Y no todo el que provoca disrupción puede provocar disrupción del servicio. No todo puede provocar interrupción del servicio. Eso vamos a tratar de ir en más detalle. Por lo menos vamos a explicar cuatro tipos de sobrevoltajes de tipo externo en nuestra línea. Uno se llama el sobrevoltaje por carga estática. Sobrevoltaje por carga estática. Dos, hay sobretensiones inducidas o descargas indirectas. Descargas inducidas o descargas indirectas. También hay sobretensiones por descargas directas al conductor, al cable de guardia. Directa al cable de guardia. Y finalmente, descargas directas al conductor de fase. Al conductor de fase. Son los cuatro tipos de sobretensiones. El primero, la sobretensión por carga estática. Esto es muy elemental. Digamos, tenemos nuestra línea que está así, parada, y por arriba hay una nube. Una nube que está viniendo y el viento lo está soplando. La nube está pasando encima de nuestra línea. Sabemos que la nube tiene cargas negativas y positivas. Entonces, por inducción, induce en nuestra línea cargas de signo contrario. Si la carga venía con carga negativa, la parte inferior de la nube, el cable de guardia se va a generar cargas positivas. Entonces, esto no es tan complicado porque las líneas de transmisión, las de alta tensión, tienen cable de guardia. Entonces, la inducción va a ser en el cable de guardia, ahí se va a generar la carga, pero va hasta la torre adyacente y de la torre baja a tierra. Entonces, y si baja a tierra, entre la línea ni siquiera se da cuenta que ha habido sobretensión de carga estática. Entonces, esto no tiene tanta repercusión en las líneas de transmisión. El otro es la sobretensión inducida o descarga indirecta. Hemos dicho que no todos los rayos caen en la línea, pero pueden caer cerca a la línea. Cerca a la línea pueden caer. Por eso se llama descarga indirecta, pero como está cerca a la línea, entonces puede generar una inducción electrostática y un campo electromagnético, porque ha caído cerca. Y entonces, como ha caído cerca, influye en nuestra línea, inclusive por la tierra puede subir, por la torre puede subir hasta el brazo. Y del brazo de la torre yendo la cadena de aisladores, hasta la cadena vertical de aisladores y que lo está agarrando al conductor. Entonces, el brazo de la estructura se sube a una tensión, a una sobretensión, más o menos de 100 kV o 200 kV. Y eso más o menos representa 25 o 75 amperios. Entonces, digamos que son 200 kilovoltios. Y entonces, el que tiene que aguantar esos 200 kilovoltios es la cadena de aisladores. Para que no haya ningún... Pero si es que, digamos,
cadena de aisladores tendría su resistencia. Entonces, el brazo, que es los sitios que ve, manda un rayo, una descarga al conductor. Se llama descarga, una descarga del brazo a al arco inverso. Al conductor. Normalmente está la tensión de la tierra. Solamente un momentito ha subido y el arco sale del brazo de la torre hacia el conductor. Por eso es arco inverso. Por eso cuando está cayendo un rayo, no hay que pararse debajo de un arco, porque puede caer ahí. Y tampoco hay que subir a una estructura, porque la tensión y tenemos que aguantar si es que podemos sobre tensión. Entonces no hay que subir a la estructura de lluvia porque puede haber rayos. Y ese rayo puede generar sobre tensión. El tercero es la descarga directa al hilo de guardia o a la punta de la torre. O a la punta de la torre. Entonces, cuando un rayo cae encima de la punta de la torre, a la punta de la torre, hemos dicho que ese rayo que cae es un generador de corriente. Para nosotros son kiloamperios, que es el rayo que cae a la punta de la torre. Entonces, cuando cae a la punta de la torre, entonces se genera esa onda de impulso que llamamos, que tarda 1 o 2 microsegundos en generar y llegar a su valor máximo, y luego 50 microsegundos si va bajándose. Entonces, eso llamamos onda de impulso de rayo. Entonces, esa onda de impulso de rayo cae a la punta de la torre, y entonces ahí mismo está el cable de guardia. Entonces, ese rayo una parte se va a la derecha del rayo, del cable de guardia, y otra parte a la izquierda del cable de guardia. Ese rayo se parte en dos. Uno se va a un lado, otro se va a otro lado. Y aparte de eso, como ha caído a la punta de la torre, por la torre también baja. ¿A dónde? A la tierra. Y en la tierra se encuentra con una resistencia de puesta a tierra. Una resistencia de puesta a tierra. Entonces, teóricamente, el rayo se divide en tres partes. A la derecha, a la izquierda del cable de guardia y por debajo hacia la tierra. Entonces, eso es lo que muestra el dibujito. Luego, pero sabemos que el cable de guardia, tanto a la derecha como a la izquierda, es el mismo valor. Tiene la misma impedancia característica. Y entonces, como está en paralelo, entonces las resultantes, la impedancia característica del cable de guardia partido por 2, porque está en paralelo. Y entonces el rayo viene y puede ir hacia tierra por la resistencia de puesta a tierra o por la impedancia de rayo. Entonces, la impedancia del cable de guardia es más o menos 400, 500 ohmios. 500 ohmios, digamos. Entonces, partido por 2, como está en paralelo, entonces sería 250 ohmios. Y la resistencia de puesta a tierra, nosotros hacemos que sea lo más bajo posible, ¿no es cierto? Ponemos contraantena, etc. Más o menos está entre 5 y 30 ohmios. Entonces, como quiera que la resistencia de puesta a tierra es más baja, entonces el rayo va a caer ahí, va a bajar por ahí. No va a ir todo por el cable de guardia, sino que se va a ir a la tierra por la resistencia de puesta
por la resistencia de puesta a tierra. Entonces, ¿qué es lo que cae? Kiloamperios hemos dicho. Se encuentra en la resistencia con quién? Con los ohmios, con la resistencia de puesta a tierra con ohmios. Se multiplican y se vuelven kilovoltios, ¿no es cierto? Kiloamperios con ohmios se llaman kilovoltios. Entonces, ese valor hemos dicho que va a subir, va a estar en toda la torre y va a estar en el brazo de la torre. En el brazo de la torre. Y hemos dicho que del brazo de la torre está la cadena de aisladores. Y debajo de la cadena de aisladores está el conductor. Entonces, cuando sucede esto, entonces, si es que los kilovoltios que están en el brazo es más grande que el valor de la resistencia de la resistencia de aislación de los aisladores, lo que llamamos también Basic Impulse Level, el nivel básico de aislación de los aisladores, si es más grande, hay arco inverso. Del brazo de la estructura va a ir al conductor. Ahora, si es que esa es la cadena de aisladores, su nivel básico de aislación, su resistencia de aislación es más grande, entonces no va a pasar nada. Poco a poco el rayo la descarga de la sobretensión de rayo va a ir disipándose a tierra y se pierde. Y se pierde. Entonces, eso uno. Después hemos dicho de que cuando el rayo cae a la punta de la estructura, una parte se va a la izquierda con el cable de guardia y otra a la izquierda, a la derecha e izquierda. Entonces hay un pequeño gráfico que dice que cuando cae a la punta del cerro, a la punta de la estructura, el 60% del rayo baja por la tierra, baja la tierra, 60%, por esa estructura donde ha caído. Y otra parte se va a las estructuras adyacentes. El 15% es en los adyacentes, 15. Y todavía va un poco más a las segundas estructuras, 5. Sumando 100%, ¿no? 60% es a la torre que ha caído, 15 a los adyacentes y 5 a las otras. Ahora, si es que el rayo ha caído en medio vano, no a la punta de la estructura, sino en medio vano. Entonces la onda igual se va a un lado y a otro lado. En las estructuras que son adyacentes, 35% se baja. 35%. Luego en las adyacentes, 10. Y luego en las otras, 5. Sumando igual también tiene que dar 100%. Entonces, hemos dicho de que el ratito hemos dicho que la corriente de rayo multiplicada por la resistencia de cesamiento es la sobretensión. No es totalmente así, porque no cae todo el rayo al suelo, sino que se va a las estructuras adyacentes. Y para considerar eso, ponemos un ángulo, un coeficiente beta. Este beta es igual a la corriente que baja por la torre entre el corriente total de rayo. Entonces eso siempre es menor a 1. En un caso es igual a 0,6, 0,60, 0,6. En otro caso 0,35. Entonces la sobretensión sería beta por corriente de rayo por resistencia de puesta a tierra. Si es que la resistencia de puesta a tierra sería pequeñito, sería 0. Si es que le ponemos una contraantena enorme y la resistencia de puesta a tierra es 0, ¿cuánto sería la sobretensión? 0. Pero lamentablemente no podemos bajar la resistencia de puesta a tierra a 0. Si pudiésemos bajar a 0, pudiesen ustedes inventar algún elemento que pueda bajar a 0, entonces ya no hubiese descargas atmosféricas
y las descargas atmosféricas no sacarían nuestra línea. Las líneas eléctricas, el 60 o 70% de la interrupción es por descargas de rayo. 60-70% es por descargas de rayo. Por eso que la resistencia de puesta a tierra se podría bajar a tierra, se podría bajar a cero, entonces ya. Entonces, bueno, no sé qué hora ya será, ya son 42 que están participando. De momento vamos a quedar ahí. La siguiente clase va a ser el día sábado. El día sábado, ¿no? A las 11:15. Ahí vamos a continuar y creo que ahí vamos a acabar nuestra sobretensión de rayo. A no ser que hayan preguntas, podemos ahora un poquito intercambiar opiniones, qué ideas tienen, qué preguntas tienen, así para poder clarificar un poco. Bueno, si no hay preguntas... Ingeniero, una pregunta. Sí. En la parte del mecanismo de descarga eléctrica, habló de la caída de rayo y 3% de la velocidad, ¿no? En la parte del mecanismo de carga eléctrica. Sí. Y dijo que se polarizaban, ¿no? Los electrones caían del rayo. Sí. Y después subían, ¿no? Polarizadamente. ¿Qué pasaría si todos los electrones se acabaran? Entonces no quedaría solamente la carga positiva allá arriba, porque no es que están cargadas positivamente y negativamente las nubes. Entonces, en la parte inferior normalmente hay carga negativa. Entonces esas cargas bajan con la descarga piloto, poco a poco, 50 metros, 50 metros. Entonces llega a la Tierra. En la Tierra se acumulan las cargas de sentido contrario, bajo el árbol, bajo una casa, bajo la torre, qué sé yo. Entonces, normalmente las cargas negativas van a la punta. Entonces, por eso que no hay que tratar de pararse bajo los árboles secos, son los que donde cae, o bajo la torre. Entonces, las cargas positivas del suelo suben hacia arriba. Lo positivo con negativo se descargan, se neutralizan, ¿sí, no? Entonces, las descargas positivas van subiendo, neutralizando y llegan a la nube. Es el rayo principal. Ahora, si en la nube ya no hubiesen más cargas negativas, ahí se queda, ya no hay descarga sucesiva, ya no hay otro rayo. Ha caído un rayo nomás. Y las cargas positivas que están arriba, eso se quedan. quedarían así, ¿no? Se quedan en la nube. En la nube, en la parte inferior, cargas positivas, en la parte superior también positivas con positivas no pasa nada. Entonces ya la nube, el rayo se acaba. Entonces, eso es cuando hay un solo rayo. Que haya caído un solo rayo. Un solo rayo. Ya está bien. Bien, ¿hay una otra pregunta más? Bien, si no hay preguntas, entonces de momento vamos a darnos ahí. Vamos a esperar el sábado pasando las el día no son en cambia cuando va a ser aceites gaseosos, líquidos, sólidos y ondas viajeras, teoría de ondas viajeras. Esos 4 capítulos van a ser. Entonces, de todas maneras, hay que seguirnos estudiando y ya nos dirán cuál va a ser cuándo vamos a... Entonces nos dice tenemos que
Tomamos, sí. Lo que estoy opción por eso. Más y cual poco a poco. Buenas noches. Buenas noches, sí. Buenas noches, que te vaya bien.